y escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros esta mañana. Le pido por favor que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel. Vamos a tener una lectura bíblica muy conocida del Antiguo Testamento. Es segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 al 14. Así es. Segundo libro de Samuel. Le pido que lea conmigo este pasaje de la palabra. Vamos a leerlo de forma unida. Va a ser capítulo 7, verso 1 al 14. Amén. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Vamos a empezar en el nombre del Señor, a leer la bendita palabra. Dice: aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quienes haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, y he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él, repita conmigo esa frase, hermanos, asimismo Jehová, y cuando los días sean cumplidos, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre, repita, para siempre. Salomón no era, ¿verdad? Porque dice que el Señor le iba a afirmar su reino para siempre, y el reino de Salomón fue un reino temporal, ¿verdad? ¿Qué más dice la Escritura, hermanos? Hasta el 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité hasta ahí. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias esta mañana que nos permites, Señor, estar en tu casa. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos enseñe y nos podamos llevar una palabra, Señor, en el corazón. Te rogamos que nos des sencillez, claridad, que tu bendito Espíritu Santo, Señor, nos dé y nos aplique esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que estás entre nosotros. Amén. Bueno, hermanos, el verso 1, esta cita tan conocida dentro del Antiguo Testamento, dice que cuando el rey ya habitaba en casa
y que Jehová le había dado reposo de sus enemigos. ¿Qué había pasado en este momento? David, ya probablemente años de su reinado, había alcanzado, o mejor dicho, había tomado la nación de Israel de una manera donde era completamente convulsa la nación de Israel. Naciones y pueblos como los filisteos, los jebuseos, los amorreos, decía un hermano, y todos los feos, todos estos pueblos, Israel era vasallo de muchos de estos pueblos. De hecho, Jerusalén estaba bajo el dominio de los jebuseos. La ciudad santa, la capital de la nación, estaba bajo los jebuseos. Israel tenía que pagar tributo a las naciones que estaban alrededor, era un vasallo. El arca de la alianza, para que nos demos un ejemplo, que ejemplificaba la presencia de Dios sobre Israel, estaba fuera de Jerusalén. Entonces era muy desalentador la situación que tenía Israel en ese momento. Enemigos, pagar tributo a otras naciones, el arca fuera, el sentido de espiritualidad que tenía tan arraigado Israel era debilitado porque el arca, que era representación de Dios mismo, fuera de la ciudad. Bajo esas circunstancias toma el reino David. Pero ya después, años después, Dios le permite a David y revierte esta situación. Por eso David es recordado por la nación de Israel hasta la fecha, ¿verdad? ¿Qué ocurre después? Aquellas naciones que dominaban a Israel terminaron siendo vasallos de Israel por manos de David. David conquista esas naciones y las hace sus tributarios. El arca, David la regresa a Jerusalén. El pueblo de Dios ya tiene un sentido de fe, de espiritualidad, de la presencia de Dios, porque ya está otra vez el arca en Jerusalén. Y de hecho, no conforme con esto, las fronteras de Israel se expanden porque David conquista varias naciones que están alrededor, como Edom, Moab, y lo que es ahora toda Transjordania ya se encuentra bajo el reino de Israel. Entonces, David pareciera que es como el bueno de la película, el superhéroe, donde todo era contrario a Israel, y años de gobierno de David, de reinado, sus enemigos son vencidos, el arca es regresada y el territorio hasta se expande, el territorio de Israel. Entonces, bajo esta circunstancia, David, el libro de Samuel es escrito, hermanos, y me gustaría que alguien leyera el verso 2, para que con esta introducción entendamos un poco más este pasaje, ¿verdad? Cuando David ya tiene paz, sus enemigos son vencidos, ahora sí David probablemente se detiene a pensar con tranquilidad, ya sin la angustia de sus enemigos que dominaban en las naciones, los límites de las naciones de Israel. Y dice, mira, yo habito en una casa lujosa y Dios y el arca del Señor, que representa a Dios mismo, es traída en una tienda que puedes llevar de un lugar a otro. Lo que ahorita podemos decir, y la presencia de Dios está sobre una lona de aquí para allá y de allá para acá, sin un lugar fijo. Se siente como culpable, pero no es hasta que David tiene esa paz cuando empieza a meditar esta situación. El deseo de David, yo le pregunto, ¿es bueno o es malo? El deseo que tenía David de hacerle casa al Señor. Era bueno, ¿verdad? David, al detenerse y contemplar el estado en el que estaba sin una casa el Señor,
pero lo hace hasta que tiene paz. Y yo meditaba en lo siguiente, hermanos. No somos nosotros a veces así parecidos, ¿verdad? Nosotros queremos responder a la gracia del Señor, a veces hasta que una oración es contestada, hasta que Dios, estamos enfermos, el Señor nos sana, y queremos hacer algo en respuesta a la misericordia del Señor, así como David lo hizo. Un hijo por el que tanto orábamos, que estaba fuera del camino del Señor y viene y lo vemos humillado ante Dios. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Y queremos responder a la misericordia del Señor a veces de esta manera. Pero me llamaba la atención que Dios actúa de una manera muy distinta como como actuamos. Iba a decir como David actúa, no, como actúa David y como actuamos nosotros. Y esto nos lo enseña el pasaje, hermanos. Dios actúa de pura gracia y por pura misericordia. Vamos a leer el verso 6 y el verso 7 de nuestro pasaje, para que confirmemos que David dice, cuando tenía paz, meditó y dijo, voy a hacer algo por Dios. Pero Dios, en su gracia incondicional, mire cómo actúa. Mira lo que le contesta a las buenas intenciones de David. Como decíamos, son legítimas, son loables, son buenas. Perdón. Pero ¿qué le contesta el Señor a la buena intención de David? ¿Alguien lo puede leer? Versos 6 y 7. Ciertamente no he habitado, pero miren, dice el Señor, ¿acaso yo les pedí en algún momento que me hicieran una casa? Pero lo que más tocó mi corazón es esta frase, hermanos, que dice, es el verso 6, yo lo copié, y no sé si el verso 6 o 7, pero dice, y en todo, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que salí de Egipto, que los hice salir de Egipto. He estado de aquí para allá en un tabernáculo. Pero dice, y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel. En cada batalla, cuando Israel tenía hambre, Dios estaba ahí. Cuando el pueblo de Israel tenía sed, Dios estaba ahí. Cuando se conquistó, se hizo la conquista de Jericó, Dios estaba ahí. Dice, pero yo siempre he estado con ustedes. Yo no necesito que me den algo para que yo siga estando con ustedes. La gracia de Dios así es. A veces tenemos esa concepción de que yo voy a hacer algo para que Dios haga algo a mi vida, ¿verdad? Generalmente a veces son las personas que no conocen el Evangelio cuando creen que van a hacer algo para que Dios responda a una petición que tienen ellos. Pero el Señor le está diciendo, nunca te pedí una casa y yo siempre estuve contigo y yo siempre estaré contigo. Me hagas una casa o no me hagas una casa, es como si Dios le dijera, es que yo no la necesito. Es bueno congregarnos, puede decir el pueblo de Israel, que se reúnan en un lugar, pero Dios fuera de sí mismo no necesita nada. Dios es Dios, ¿verdad? Mas sin embargo Él se compadece de nosotros y nuestra alabanza la recibe y le agrada. Pero como es Dios, nosotros tenemos necesidades, pero Dios no tiene ninguna. Dice, aunque la nación no pensaba, hermanos, para este tiempo realizar un gran templo, Dios nunca condicionó su apoyo a Israel. Nunca. Es lo que Dios le está diciendo en este libro, ¿verdad? Por boca de Natán dice, yo nunca te condicioné mi amor, mi misericordia. Es como si les dijera, haz memoria de todos los eventos. Para esta fecha probablemente ya llevaban cerca de 500 años desde que salieron de Egipto. Imagine todo lo que había pasado. ¿Qué se le viene a la mente en el Antiguo Testamento? Que Dios había estado con Israel. Mencioné una lluvia de ideas. Yo sé que he leído el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para no hacer esto un monólogo. Eventos donde Dios ha estado con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento.
¿Qué recuerda? Así es, cuando brotó agua de la peña. ¿Qué otro evento Dios había estado con Israel? Sacar de la nación de Israel, y dice que por 40 años no se desgastaron las sandalias de sus pies. Otro evento, la alimentación, ¿verdad? Dios enviaba ¿qué? Codornices, el maná, el agua, y el Señor les está diciendo, ciertamente yo siempre he estado con ustedes. En algún momento les dije que me hicieran casa. Mi gracia no se las condicioné. Y Dios sigue siendo así, hermanos. Dios es amplio y generoso en dar, pero nosotros tenemos, el hombre sin Dios tiene esa lógica del trueque, ¿verdad? Del intercambio. Hago y me das. Pero Dios tiene una naturaleza que es dar. Así es, hermana. Dar, entregar, ser generoso. Y lo da en abundancia. Tanto así que entregó por pecadores como usted, y no se ofenda, y como yo también. Porque digo, como usted, o complete la frase, ¿verdad? Usted también. Entregó a su propio hijo. Por eso dice el apóstol Pablo, si entregó a su propio hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dios es un Dios generoso, hermanos. Dios es un Dios de gracia, otra vez. Creo que como presbiterianos lo sabemos, ¿verdad? Dios es un Dios de gracia. Es nuestro Padre, somos sus hijos, y Él es abundantemente generoso. Siempre estuvo ahí. Esa frase, ese texto, analícelo, subráyelo, el 6 y el 7, porque el Señor les dice, 500 años he estado con ustedes y nunca les he pedido nada. Recuerden lo que Él ha estado con ustedes en cada conquista, en cada pueblo conquistado, en cada batalla ha estado con ustedes. ¿No vencieron ustedes a cuántos? Un solo ángel mató a ¿cuántos, hermanos? ¿Recuerdo? 140,000, 130,000 en una sola noche, ¿verdad? No sé. Y el pueblo de Israel, oye, sí, va. El Señor ha estado con nosotros, de las que nos ha sacado el Señor. Nos hubieran hecho garras un pueblo contra nosotros si el Señor no interviene una noche. Nos hubieran borrado de la faz de la tierra. Entonces recordemos eso, hermano. Dios no nos condiciona su ayuda. Pero cuando el pueblo de Dios ve la mano de Dios, responde en agradecimiento y en generosidad. Porque el pueblo de Dios no es un pueblo, ¿cómo se le dice con la persona? Ingrato, ¿verdad? De que ve misericordias, ve favores y hace lo contrario que debería de hacer, ¿verdad? El pueblo de Dios es un pueblo agradecido. El segundo punto, ¿alguien puede leer 2 de Samuel 7:11? Desde el día en que tú te fueses sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Así mismo Jehová te hace saber que él te hará caso. De hecho, a mí hasta me daba risa cuando lo leía, del asombro que me daba. Usted lee el pasaje, ¿y con qué empieza su discurso David? Cuando Dios le da paz, ya ve que derrota a sus enemigos, vuelve el arca, el reino se hace grande, se hace fuerte. ¿Cuál era la intención de David? ¿Con qué empieza el pasaje, verso 1 y 2? ¿Cuál era la intención de David? ¿Qué quería hacer para Dios? Hacer una casa. ¿Y qué Dios le contesta a David? O sea, ¿cómo? Yo te quiero dar casa y tú me estás diciendo que tú me vas a dar casa a mí. Dios es un Dios que a veces nos sorprende, muchas veces. Cuando yo le quiero dar algo, no me he dado cuenta, pero Dios me ha dado muchísimo más cosas y a veces ni nos damos cuenta.
Yo con todo mi entusiasmo quiero hacer algo para Dios cuando Dios hizo 100 cosas para mí. ¿Verdad? Es un Dios generoso y misericordioso. Esto es lo que está diciendo Samuel en este libro de Samuel. ¿No le ha pasado, hermanos, que usted quiere hacer algo para el Señor y en algún momento recuerda todo lo que el Señor ha hecho y a veces brota hasta las lágrimas, ¿verdad? Del agradecimiento por lo que el Señor ha hecho? ¿Hay algo que usted haya querido hacer para el Señor? ¿Por una misericordia especial del Señor? ¿Le ha pasado? No es manda, ¿verdad? No es manda, pero que diga, yo esperaba esta respuesta, la respuesta llegó. Señor, yo quiero hacer esto para ti. ¿Le ha pasado? Sí, le ha pasado. Ok. Dice este pasaje, asimismo le dice Natán, le dice a David, él te hará casa. Dios, hermanos, en muchas maneras, a veces restaurando un matrimonio, dando un empleo cuando estábamos sin un empleo, sanando, trayendo salud. Dios hace muchas cosas en medio de su pueblo. La vida misma es un milagro, ¿verdad? Decía un canto antiguo. Yo crecí en una iglesia pentecostal y el canto dice así: cuando se trata de dar, a Dios no le puedo ganar. Y yo creo que, y estaba leyendo este pasaje y recordaba ese canto, ¿verdad? Cuando se trata de dar a Dios, yo no le puedo. Y esto, si David hubiera conocido ese canto, yo creo que también lo hubiera recordado. Espérate, yo quiero hacerte una casa y tú me dices que tú me vas a hacer casa a mí. Y vamos a ver más adelante que la promesa que le da David no es un templo solamente temporal que David le quería hacer, que algún día se iba a arruinar. Dice, no, el Mesías tan esperado por la nación de Israel va a venir de ti, de tu simiente. ¿Qué pensaría usted, hermano, si usted fuera judío y hace 2000 años le dijeran, la simiente, de tu simiente va a venir el Mesías? ¿Sería un privilegio o no sería un privilegio? Ese privilegio se lo otorgó a su siervo David. Punto número 3, hermanos. Por favor, ayúdame con el verso 12 y 13, la promesa que Dios le hace a David. Amén. ¿Quién era ese hijo, hermano? ¿Era Salomón? ¿Era Salomón? Salomón tuvo un reino inconmovible. ¿Verdad que no? De hecho, posteriormente se divide el reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. Aunque Dios tuvo misericordia de Salomón por amor a su siervo David, ¿verdad? No sé si recuerdan ese pasaje en el Antiguo Testamento, le dice, Salomón ha caído. Perdón, es que ando en mi garganta. Mas sin embargo, por amor a mi siervo David, no divido el reino en vida de Salomón, sino lo hace posteriormente con los hijos de Salomón, ¿verdad? Por amor a David, no divide el reino en vida de Salomón. Es Jesús. La promesa era una promesa más grande, es Jesús. Ese que iba a tener un reino inconmovible. De hecho, Daniel también lo dice, ¿verdad? Daniel, el libro del profeta Daniel lo dice con otras palabras, lo dice, y su reino no tendrá fin. Cuando habla del Mesías, Dios le está dando una promesa mesiánica
a David. Y esto es un texto fundamental, de hecho, hasta para el judaísmo, ¿verdad? Donde ellos, lamentablemente, aún siguen esperando a su Mesías, que para ellos su velo, como dice el apóstol Pablo, está cegado, ¿verdad? Tienen todavía el velo en sus ojos y no ven que el Mesías y el cumplimiento de la promesa ya llegó por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que David valoró esa promesa? Hago una pregunta. Se la quería decir, ¿qué sentiría usted? Bueno, David la valoró, ¿verdad? Como buen judío que esperaba la promesa redentora de salvación a Israel. Sí. Ahora, yo le pregunto esto, hermano. ¿Dios ha hecho promesas similares a usted y a mí, como se la hizo a David, sobre sus generaciones? Dios le hizo una promesa a David sobre su simiente, sobre sus generaciones. Dios, lo hago la pregunta más clara, ¿en el Nuevo Testamento encontramos promesas similares para la iglesia, para usted, para mí? Dígame una. Yo rápidamente pensé en una, pero no sé si usted piensa igual que yo, ¿verdad? Que en esa misma. ¿Esa promesa es trivial, es pequeña o es grande, hermano? ¿Usted qué piensa? Alguien dígame qué piensa de esa promesa, con sus palabras, ¿verdad? Para usted, ¿qué tan importante es que sus hijos estén dentro del pacto también de salvación que ha dado? Y usted no se va como un náufrago al cielo, como una isla, sino se va la promesa de su descendencia, que tal vez hoy la ve perdida, como me veían a mí. ¿Qué piensa? Usted ahorita dice, pero ¿cómo? Si es un borracho, es un drogadicto, es un flojo, es un ratero. Mira, ya se me torció. Y la promesa ahí está. Dígame, hermano. Amén. Es verdad, es las dos caras de la moneda, ¿verdad? Esa promesa implica responsabilidad, pero a la vez sabemos que por más enseñanza y si no es la gracia del Señor sobre la vida de la persona, no hay salvación. El que trae la fe es Dios, el que añade la fe es Dios. Y si Dios lo ha prometido y pone su palabra, su nombre como seguro de una promesa, es porque Él lo hará. ¿Sí, hermano? Ese gozo, ¿verdad? Y lo es muchas veces también como dice nuestro hermano, no solamente es un gozo, sino es una responsabilidad también, es un privilegio y una responsabilidad. Pero al final de cuentas es el Señor el que pone su promesa y la confirma por medio de su palabra. Mire lo que dice David. David decía, cuando Natán le dice, esta es la promesa que Dios te da, David entra como en un estado siento yo, como una humillación, pues ¿quién soy yo para recibir tal promesa? Y David le dice, ¿quién soy yo? No anoté el verso, hermano, tal vez si alguien me ayuda en que ha de ser del 16 en adelante, porque Natán le habla primero a David y luego David responde en agradecimiento a Dios y dice David, decía, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que te dignes
en hacerme bien. O sea, queda como perplejo, como, pues, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi casa? Tú me sacaste, de hecho Dios le dice a David, pues yo te saqué de detrás de las ovejas, cuando estabas ahí escondido en el monte detrás de unas ovejas, y te puse por príncipe de Israel y te entregué a las naciones que están alrededor tuyo, solo porque a mí me plació hacerlo. Esa es la gracia incondicional del Señor. ¿Y por qué lo hice? Pues porque me plació hacerlo, ¿verdad? ¿Y por qué como presbiterianos creemos en la doctrina de la predestinación? Pues porque Dios es Dios y Dios le place a quién hacerlo, ¿verdad? ¿Y quiénes somos para cuestionar al Señor? Pero si nos lo aplicamos esta verdad a nuestra vida, ¿qué diríamos, hermano? David le dijo a Dios, ¿quién soy yo para que me hagas tanto bien? Es el 18, gracias, hermano. Una lluvia de ideas, hermano. ¿Qué le diría usted ahorita a Dios? Perdón. Si David estaba agradecido, ¿qué le podría decir usted a Dios? ¿De dónde lo sacó el Señor? A David lo sacó del medio de las ovejas y no sé si vacas o... De ahí detrás lo sacó el Señor para ponerlo en un lugar de honra. ¿De dónde lo sacó el Señor a usted? No sé si alguien lo haya sacado aquí del alcoholismo. A veces somos muy, ¿verdad? No, ya, quién sabe, esa es mi vida antigua, no las cosas viejas pasaron, salen muy cristianos, ¿verdad? Y no reconocemos de dónde el Señor nos sacó. A mí y a usted, en lo personal a mí, pues me sacó de una vida también sin sentido, sin propósito. La vida sin Cristo es una vida sin propósito. ¿Cuál es el propósito de venir, nacer, multiplicarse y morir, verdad? Es un sentido muy limitado, ¿no? de la existencia humana. ¿Quién soy yo para que me hayas salvado, Señor? ¿Quién soy yo para que me des vida eterna? Repetimos tantos unas verdades que ya pierden a veces hasta sentido. Que nos llame su Hijo, el único Dios verdadero, que nos llame sus hijos. Dígame, hermana. Y luego el hermano acá. Turno 1 y turno 2, como en el banco. Era muy buena, hermana, para que el Señor, ¿verdad que no? Ni uno, no, nadie. Hermano, Camarena. De hecho, esos dos ejemplos que pone se cumplen en una sola persona, ¿verdad? Que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era la persona de las personas más respetadas de su tiempo porque había sido educado a los pies de uno de los eruditos más grandes de su tiempo, que era Gamaliel. Y cuando escribe a los filipenses, como judío, a veces nos cuesta entender porque para nosotros la educación filosófica, pues a lo mejor no implica mucha respetabilidad, pero para un judío, que la religión era lo principal o el centro de toda la nación, era la fe y lo que creían,
para que una persona de las más preparadas de su tiempo, cuando ya le escribe años después, probablemente 20, 25 años después a los filipenses, dice, todo lo tengo como basura para conocer, con tal de conocer a Cristo y a este crucificado. O sea, todo lo que yo amontoné comparando al conocimiento de Cristo es, de hecho, usan una palabra muy fuerte, dice, es estiércol, ¿verdad? Es estiércol en base a lo que ahora yo conozco. O sea, esa respetabilidad, cuando las personas conocen al Señor y dicen, oye, es que nada es comparable. Doctorados, filosofía, conocimiento, respetabilidad de la comunidad académica, dice Pablo, tengo lo más importante, ¿verdad? Que es a Cristo. Y cuando conocemos al Señor, hermanos, nuestros ojos, nuestra mente se ilumina. Pero vamos al punto. Nunca podremos superar, hermanos, la generosidad del Señor. David quería hacerle una casa, un templo, y salió premiado, ¿verdad? O sea, y salió él el embriagado de agradecimiento. Yo te quería hacer una casa y me estás diciendo que yo voy a hacer, que mi descendencia van a ser el Mesías. Ya me has entregado a mis enemigos. En todo lo que he emprendido, tú has estado conmigo. Pues, ¿de qué se trata esto? ¿A qué hora yo te puedo dar algo sin que tú me des? ¿Verdad? A veces, cuando queremos, no me des nada, decimos, no me des nada. Yo quiero sentir la satisfacción de que te di algo y no me regresan nada. Con Dios no se puede, ¿verdad? Dígame, hermano. Y le dio las dos. David era bien intencionado, quería honrar a Dios. Y como empezamos diciendo, esto era bueno, hermanos, esto era loable. Pero como dicen, con Dios no se puede, ¿verdad? Yo quiero darle algo y el Señor ya me dio mucho más. Su gracia es abundante, es generoso. Llegará el tiempo, hermanos, para terminar, en que ya no exista un templo. David, desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, existía ese tabernáculo. Pero sí sabía usted que ya el templo o los templos desaparecerán en un momento. ¿Qué dice San Juan, capítulo 4, 21 al 23? El encuentro de Jesús con la samaritana. Gracias. Durante la historia de la humanidad, aquellas personas que han tenido la oportunidad de ir a Europa y han conocido esas catedrales impresionantes, ¿verdad?, que hay en Alemania, en España, en Inglaterra, y son verdaderamente impresionantes, y ellos son una forma que ellos han querido de demostrar la grandiosidad, si existe esa palabra, de Dios, ¿verdad? El hombre ha tratado de pagar un tributo a la grandeza del Señor de una manera arquitectónica y hasta cierto punto, ¿verdad? Está bien. Pero Jesús le dice a la samaritana, ¿sabes? Tú crees y te empeñas en creer que la adoración a Dios en este monte, y el judío dice que en su monte, que está en Jerusalén, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios, porque Dios, al final de cuentas, desde el Antiguo Testamento aún antes, lo que Dios quería es la adoración genuina del pueblo de Israel, más allá del recinto impresionante que era el templo de Salomón. Pero Dios lo que quería verdaderamente era una adoración genuina. Lo que Jesús está diciendo es eso, es lo que yo quiero. Y por último, lo que Juan, el mismo Juan que escribe este pasaje,
en Apocalipsis nos enseña lo siguiente, capítulo 21, verso 21 al 23. Esto quisiera que lo leyéramos todos juntos. Apocalipsis, capítulo 21, verso 21 al 23. Juan lo escribe probablemente unos 30 o 40 años ya anciano después de que escribe su evangelio, ¿verdad? Ya siendo un anciano, escribe el Apocalipsis en Patmos. Y mire lo que dice, vamos a leer la palabra del Señor. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una, y la calle de la ciudad era transparente como vidrio. Ahora sí, ¿y qué dice, hermano? Juan está viendo en visión la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y dice, y no ve en ella en el cielo, ¿no vio qué? ¿Qué más? La ciudad cuando lo leía me estremecí, hermanos, porque decía, ahora el Señor nos da adelantos. De hecho, eso dice que es su Espíritu Santo. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Eso quiere decir que nos da como un adelantito de lo que nos espera en la herencia en la eternidad. Y nos da momentos de alegría, momentos de gozo. Pero mire lo que Juan dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. La ciudad no tiene necesidad de ¿qué? Ni de sol, ni de luna, porque la gloria de Dios, o sea, Dios mismo, de una manera perfecta, estando en medio de su pueblo, yo creo que es algo que no podemos ni imaginar lo que nos espera en la eternidad, hermanos. ¿Se da cuenta? El templo ya, dice Juan, el templo ya no lo vi, y él asocia probablemente el templo del siglo I, ¿verdad? Que había remodelado, había hecho Herodes, que lo había hecho majestuoso también, que se le conoce como el segundo templo, ¿verdad? Y dice, ese templo yo ya no lo vi, porque Dios y el Cordero habitaban en su presencia directamente con su pueblo, y las primeras cosas pasaron. ¿Qué cosa tan tremenda nos espera, hermanos, en la presencia del Señor? Imagínense esos momentos de gozo que el Señor le ha concedido, que a veces no puede ni hablar, que está llorando, ¿verdad? Pero eso de una manera perfecta, porque el templo es donde descansa la presencia del Señor, ¿sí o no? Desde el Antiguo Testamento la idea del templo era la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero Juan dice, ya el templo ya no va, la presencia de Dios ya no va a estar en un momento, en un lugar. Siempre va a estar la presencia de Dios perfecta entre su pueblo. Y eso es lo que ha hecho el Señor por medio de la obra de Cristo. ¿Se imagina usted? ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena seguir adelante el camino del Señor? ¿O hay que tirar el arpa? ¿Verdad que no? Son grandes las cosas que el Señor tiene para su pueblo. No sé si hay un comentario, hermana. Lo tienen. Bueno, de hecho, gracias, hermana. Esa era una cita que no anoté, pero la pensé. Cuando David quiere levantar casa para Dios, yo pensaba en ese texto donde Jesús le dice, yo voy pues. No, a veces queremos hacer algo para Dios, pero dice Jesús, yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde vosotros estéis, donde yo esté, vosotros también estéis. Y la iniciativa siempre es del Señor, ¿verdad? Su gracia incondicional. No, yo quiero hacer algo para el Señor. No, yo me voy. La misericordia del Señor es tremenda, ¿verdad? Y dice, no los voy a dejar solos. Les voy a dar mi Espíritu Santo. Para empezar, no los voy a dejar solos, porque los amo. Y me voy pensando que ustedes van a estar conmigo, así que yo voy a preparar algo para ustedes. El Señor nos ama, ¿verdad?
Señor es bueno. A ver, hermana. Amén. Nada más. Hay un sensor, ¿verdad? Va a empezar a pitar. No es mentiroso, va para atrás. ¿Verdad? Pero bueno, la sangre del Señor Jesucristo, dice Juan, nos limpia. Y el que pide misericordia y se arrepiente y deja su camino, dice Proverbios, de esos el Señor tiene misericordia, ¿verdad? ¿Algún otro comentario, hermano? ¿O pasamos a orar y dar gracias? Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por estos momentos, Señor, que nos permites estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, por la generosidad, como hemos aprendido en esta lección, que tú has tenido, que tienes para con tu pueblo, el amor a tu pueblo, Señor, que nos tienes en mente siempre como a la niña de tus ojos por tu misericordia. Gracias, Padre, te rogamos que nos lleves con bien, que mis hermanos, Señor, en esta semana sean sostenidos, fortalecidos por ti. Guárdanos y concédenos regresar, Señor, para seguir alabando y glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén.